Un saludo a todos para otro programa más lleno de veneno espiritual para las débiles criaturas que pertenecen a la organización verdadera, la única que Jehová Dios aprueba, la que demuestra con sus hechos, con sus palabras, que el amor nunca falla. Prueba de ello es que el mensaje que me escribió un amoroso testigo de Jehová me dijo que me quiere ahorcar con sus propias manos. Casi lo logra, pero como al parecer Satanás tiene más poder, porque aquí estoy yo, miren. Bueno, en mi programa anterior les hablé sobre los testigos de Jehová y el ocultismo, como en su manipulación me hicieron caer en tener pesadillas sobre algo que no era correcto. Voy a hacer una aclaración con respecto a la pequeña biografía que les conté sobre Edgar Allan Poe. Él no fue criado por su tío, fue criado por su padrastro, porque su papá abandonó a su mamá estando ella embarazada y su mamá murió de tuberculosis. Y su papá traficaba, el papá adoptivo, traficaba con tabaco y creo que con opio o con alcohol. Y él se hundió pues en el mundo del alcohol y del opio. Esa aclaración, no, él no vivió en con ningún tío, no. Eso es, él alcanzó un premio con su libro. No me acuerdo cuál de los libros fue, aquí lo tengo a mano. El manuscrito hallado en la botella, que yo lo leí, fue muy bonito. Habla de la codificación, los mensajes codificados, y fue muy emocionante. Una técnica que utiliza el espionaje, un verdadero intelecto ese hombre. Bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Primero, una aclaración sobre el activismo presencial contra la Watchtower en vista de que va a abrir sus salones. Yo recibí varios mensajes, varios comentarios, porque mi propuesta yo también la he puesto en los canales de los otros activistas. Que hagamos activismo presencial más allá de las palabras. Porque se dio el caso de la señora Delicia Cortesini, una señora de 70 años, anciana, que tiene su familia, sus hijos, y ella descubrió pues las mentiras de esta organización coercitiva que es la Watchtower, que dirige a los testigos de Jehová, y no han dejado de acosarla los amorosos ancianos. Ella se rehúsa a contestarles hasta que le enviaron una carta para hacerle comité judicial, explícitamente diciéndole por apostasía. Ella se comunica con Janet Radioactiva, una activista contra la Watchtower en Perú, y da a conocer el caso Janet a varios activistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo la denuncié también en el canal mío. Todos los activistas la denunciaron. De las palabras no se pasó a nada. ¿Saben quién le ayudó a esta señora? El señor Pablo Salum. De quien les he hablado, que se ha ganado el respeto de muchas personas, cuya ley se está copiando en México, en Chile y en España. Lo han entrevistado gente de España, psicólogos de España, psicólogos de su país. Trabaja de la mano con gente, porque desde niño él fue captado con su mamá en situación vulnerable
por un gurú inescrupuloso que se daba la gran vida en los Estados Unidos con propiedades y todo. Y él ni siquiera fue a la escuela ni nada. Todos los niños que habían ahí privados de los derechos de educación, de una vida digna, sin muelas se quedó porque se le salió una caries. Siquiera le hubieran dado salud preventiva y su muela hubiese sido rescatada con una calza, qué sé yo. La historia de él, una historia de 30 años de lucha. Aquí se los presento. De niño. Y aquí actualmente, aquí de niño, Pablo Gastón. Primero su nombre, Pablo Ángel Salum. ¿Por qué aparece Gastón en los canales? No lo sé. Creo que hay un error de aquí en esta información, pero usted busca canal de Pablo Gastón Salum y le va a salir él. Admirable porque ver hasta la edad que tiene él ahorita, sus 2 proyectos de leyes cumplido y que ha tenido trascendencia fuera de su país y fuera del continente americano, pues es loable, es admirable. Y yo les hablo de este caso a los activistas. Del bla, 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 bla no pasamos. Con la señora Delicia Cortesini, miren, quien la ayudó fue Pablo Gastón, que ni siquiera es testigo de Jehová, ni lo fue, pero sí conoce el actuar coercitivo de los testigos de Jehová, el de los mormones, el de los adventistas, el de los menonitas, el de las escuelas de yoga, el de los coaching, que literalmente escrito, el de esos que nos venden fantasías con sus libros de autoayuda, de automotivación, que son una verdadera estafa, las medicinas naturistas, las redes piramidales, toda esa experiencia. Y entonces, si este señor ha hecho más que nosotros, y es digno de admirar y que copiemos su ejemplo. Y le escribía a los activistas y que dijeron que era un acto vandálico, que presentara que las leyes podían estar en contra nuestra. Oye, espérense un momento. Nosotros no vamos a hacer vandalismo. Nosotros, ¿el vandalismo qué es? Aprovecharse de una coyuntura social, ambiental o política para saquear comercios. No es eso lo que yo estoy proponiendo, porque somos gente con valores. No es eso. Portar propaganda, no propaganda, sino nuestra verdad. Testigos de Jehová abusan a menores. Testigos de Jehová encubren abuso sexual. Testigos de Jehová incitan al odio. Mensajes cortos que van a impactar a la gente que es no testigo de Jehová y se van a interesar por la problemática. Yo les voy a presentar unos casos donde el activismo presencial no es cosa nueva. Como me he dado la tarea de investigar esto, de hacer de esto una parte de mi vida, como parte de una retribución a la sociedad por el daño causado. Me he dado a investigar sobre esto y me he encontrado con esta labor de este señor. El activismo se practica desde hace 20 años en los Estados Unidos, presencial, dentro de los salones del reino, cuando se celebran sus asambleas, esos banquetes espirituales de langosta, caviar, camarones, cordero, pavo, eso. Aquí ya saben todos que son aburridísimas. Entonces salimos diciendo como los trajes nuevos del emperador, qué lindo estuvo el discurso, qué lindo estuvo esto, cuando estuvo de lo más aburrido y lo más somnoliento. Entonces, mire, los temas que yo les aclaro, eso no es vandalismo. Y si las víctimas no hablamos, ¿quiénes van a hablar?
Díganme ustedes quiénes, si nosotros no hablamos, cuándo se va a hacer justicia. Este jovencito se atrevió a hablar, mire, de niño, a los 11 años salió de allí, habló. ¿Y cuáles son sus logros? La ley de protección de víctimas y asistencia a las víctimas de las organizaciones coercitivas, aprobada en su país, Argentina, y la ley que prohíbe a estas organizaciones coercitivas, que ya fue sometida al Congreso y está siendo aprobada, estudiada y aprobada, y que es copiada en Chile, en México y en España. Es un gran ejemplo a seguir. Y nosotros del bla, 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 veo todos los canales de activistas agarrando el sitio W, desmenuzando todas las estupideces andeses que dice esa gente. Y, ay, por Dios, y del bla, bla, bla no pasamos. Yo todos se los he escrito a ellos y más bien me dice que encima somos las víctimas y nos revictimizamos nosotros mismos. Yo digo, es el colmo hasta donde nos patearon el autoestima a esta gente, que somos las víctimas y no lo vemos. Y este señor se ha dado la tarea de entrevistar a víctimas de esas organizaciones, Templo Filadelfia, iglesias evangélicas de todo tipo. Hace poco el testimonio de una joven de la iglesia mormón me dejó estupefacta. 3 horas duró. Y la joven no lo contó todo. No lo contó todo. Así son los programas de él. 1 hora cuando mínimo. Y un bagaje de conocimientos de lo que uno se pierde. Bueno, yo voy a presentarles ahora esta parte de este tema aquí, de este lado. A Watchtower se atreve a demandar. Cuando se atrevió a demandar a la asociación a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Nosotros somos las víctimas, abrimos la boca para decir no más abusos. Watchtower, cálmate, frena. Y vienen ellos y nos demandan porque decimos que somos víctimas. Encima de que nos enseñan a odiar, nos salen odiando, tomamos acciones para protegernos y ellos nos contrademandan. Así es que están estos temas. Aquí se los señalo con el ratón, espero que lo vean. Voz Populi en este sitio. El activismo presencial, solo les voy a presentar, estos 2 videos son cortos. Vamos a ver un poco sobre el señor Gastón. Un ejemplo inspirador para mí. Aquí está este niño, su historia me impactó. ¿Y cómo está él ahora? Mire, y cómo se queda horrorizado uno de que hay gente que te dice, ¿quién te mandó a meterte allí? Pues ya sabía. Así recibí yo un comentario de mi hermana que se hizo adventista y ella era bautista también, criada en el ambiente que nos impuso nuestra madre. Cuando le comparto uno de mis vídeos, me escribe, nadie te mandó meterte ahí. Si uno no quiere ser abusado por nadie, ¿quién? Solo que utilice métodos perversos, o la fuerza o la violencia. Pero ahora los métodos son sutiles, son mentales. Entonces, como siempre, como les digo, le entramos al chanclazo, dijo Cantinflas. Vamos a comenzar. ¿Cómo se atreve esta organización a poner demandas? Y ellos se hacen las víctimas. Nosotros somos las víctimas.
pero son ellos los que se hacen las víctimas. Contra ellos hay que jugar muy... Voy a hacer lo más breve posible. Esta Voz Populi, España, testigos de Jehová denuncian disidentes. Miren, los testigos de Jehová denuncian a sus disidentes tras crear la asociación de víctimas, o sea, todo aquel que se fue y crearon en España la asociación de víctimas. ¿Por qué? Porque cuando uno se fue empieza a ser difamado, no te hablan y sufre más el que nació desde niño ahí adentro y decide irse y su familia ya no tienen familia, le dan la calle. ¿Y a dónde se va a ir esa persona? La inducen más bien a que se haga delincuente y si es mujer a la prostitución o a cometer adulterio. Ellos más bien lo empujan al pecado. Y si uno cayó en la adicción a las drogas o al alcohol, pues lejos de ayudarle, lo empujan más al abismo. La congregación solicita en su demanda la extinción de la nueva entidad. ¿Qué poder tienen ellos para decir que no exista fulano de tal, que no exista la organización tal? ¿Y sabe por qué tiene ese poder? Porque, como decimos en inglés, under the table, debajo de la mesa, poderoso caballero es don dinero. Estas organizaciones les dan dinero a los partidos, a miembros de los partidos para que ganen elecciones. Está la Iglesia Evangélica en México, la Luz del Mundo, financiaba las campañas de los presidentes de la derecha para que llegaran al poder. Está en El Salvador, el de las maras, dándole $20 a Bukele, y las maras son grupos coercitivos, la fuerza meten a los jóvenes. El de Bolsonaro, la iglesia Pare de Sufrir, es la que lo puso allí. Entonces, les convienen a ellos esas leyes. Los gobiernos, por favor, no crean que mi canal es pro izquierda. No, señores, no. Los gobiernos, lo dice el propio Pablo Salum, los gobiernos que le han tomado la acogida a sus leyes han sido los gobiernos de izquierda. Hubo un lapso de interrupción cuando creó él su ley, porque llegó Macri al poder y a Macri lo llevaron las mafias y también organizaciones coercitivas, religiosas y de todo tipo. Entonces, otra vez vuelve la izquierda con el nuevo presidente y la señora Kirchner de vicepresidente. Y su ley es retomada y es aprobada por el Congreso. ¿Por qué? Porque a la derecha, entre más gente sin estudios seamos, les conviene. La congregación religiosa solicita en su demanda la extinción de la nueva entidad creada para destapar los casos de menores que fueron abusados sexualmente en el seno de la organización. Aquí es la típica historia del testigo de Jehová que va bien elegantemente vestido, aunque no tenga ni que hartarse en su casa, él da la apariencia de alguien elegantísimo por respeto a la palabra de Dios. Eso es una imagen impuesta. No es porque le guste en el calor que hace a Nicaragua, vea a alguien vestido así. Esta noticia es del 18 de junio del 2021. Yo hice un programa en mi canal para apoyar a esta gente con nuestros testimonios. Los testigos de Jehová han presentado una demanda en el juzgado de Torrejón Ardós, Madrid, contra la, voy a abreviar, AEBTJ, Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, según la demanda a la que ha tenido acceso Voz Populi. Consideran que la mera existencia de la asociación atenta contra su honor al denominarse víctimas de este culto religioso. En su demanda solicitan a la justicia que se declare intromisión ilegítima de esta asociación, así como a las personas concretas demandadas a título individual, en el derecho al honor de la confesión religiosa. También piden la eliminación y extinción no solo del nombre de la entidad inscrita en el Registro Nacional
de asociaciones en febrero de 2020, sino también de sus cuentas en redes sociales y su página web. ¿Por qué piden tamaña cosa? Porque tienen poder. Miren, es la noticia aquí mismo en este lugar. Una joven testigo de Jehová en estado crítico tras rechazar transfusión de sangre. No, pero ellos no niegan la medicina, los avances científicos, no. Ahí están las pruebas. La gente se muere, son asesinos. Madrid no es Auschwitz. La confesión es relacionada también con los testigos. La confesión religiosa con sede principal en el pueblo madrileño de Ajalbir considera que la nueva asociación hace un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión e información al denunciar públicamente los presuntos casos de abusos y agresiones sufridas en el seno del culto religioso. Bueno, para quienes no saben qué es Auschwitz, es un campo de concentración que creó Hitler en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Está ubicado en Polonia. Ahora es un museo. Los campos de concentración de exterminio de la población judía polaca y también los partisanos y los que agarraban del ejército rojo, o sea, del ejército de Rusia. Quieren silenciarnos. El secretario de la asociación, Enrique Carmona, explica a instancias de este medio que los testigos de Jehová quieren silenciar nuestro mensaje público y que su asociación tiene la finalidad de buscar justicia, al igual que yo y que todos los activistas, pero haciendo acciones, no solo bla, bla, y reunir a todas aquellas personas que han abandonado el culto por las presuntas malas praxis, o sea, malas prácticas. Va incluida el encubrimiento de los abusos a menores, que es la peor, la política de la expulsión, que nos difaman, nos discriminan y nos salen odiando. Y nos enseñan a odiar también. El abogado defensor de la asociación, Carlos Bardavío, está dispuesto a tirar de la manta para destapar los posibles casos encubiertos por la congregación. Pedirá la práctica de declaraciones en sede judicial de muchos testigos y aportará pruebas documentales para acreditar que en el seno de la organización ha habido muchos intentos de suicidio, casos de ostracismo, ya cuando la gente nació allí y se queda sin nadie que le hable, sobre todo gente que ya llega ya a la mayoría de edad. Casos de ostracismo y de ansiedad por algunas de las prácticas que se han llevado a cabo desde algunas de estas congregaciones. Eso de la ansiedad y la depresión es bastante cierto, porque los cargan y los cargan y los cargan de tanto trabajo en la organización. ¿Para qué? Para que ellos no miren lo que sucede en su entorno real y solo estar esclavizado en el quehacer de la organización y no vean la verdad más allá de esa jaula. Un cercenamiento a la libertad. Vamos a aportar cantidad de testigos y documentos para que se haga una reconvención a la demanda contra nosotros presentada y poder pedir daños y perjuicios a los testigos de Jehová por vulneración a los derechos fundamentales. Abunda el letrado y autor de la tesis doctoral Las sectas en derecho penal, estudios dogmáticos de los delitos sectarios. Nada más ni nada menos, y eso me alegró muchísimo cuando lo leí. Se trata en definitiva de abrir una causa dentro de la causa para que se condene a los demandantes. Este medio ha contactado con testigos de Jehová, pero no han respondido a nuestra solicitud. Lo típico, evadir, porque así les viene orientado desde Warwick, Nueva York. Tribunales paralelos, los famosos comités judiciales. Uno de los principales escollos de este tipo de confesiones religiosas es que diriman las denuncias de abusos sexuales o agresiones físicas en tribunales internos. Lo que hemos dicho, que no van a la policía. Y ellos les dicen, no vayan a la policía. Siempre les hemos leído noticias y dice, acudimos a los ancianos a denunciarlo, a denunciar el caso. Y es a la policía que tienen que ir. Muchas de las personas que han abandonado el culto han denunciado que no se han podido defender en igualdad de condiciones. Este tipo de tribunales, los testigos están formados por los ancianos, líderes religiosos, y para probar alguno de los delitos se requiere de 2 o más testigos presenciales.
algo poco usual en este tipo de delitos, ya que se suelen realizar cuando la víctima está sola. Es lo que yo digo, Benito, voy a violar, vengan dos testigos. Hasta la fecha, solo un juzgado en primera instancia en Illescas, Toledo, decidió citar a declarar en 2019 a 4 ancianos de la congregación tras una denuncia de una presunta víctima de abuso sexual. Ahora, no obstante, esta denuncia podría convertirse en un boomerang para los intereses de este culto, que congrega a más de 7 millones de fieles en todo el mundo, y el papel de la nueva entidad puede ser clave. Bueno, aquí sigue pues la noticia que están colaborando con las autoridades para delatar a los miembros abusadores de menores que existan dentro de las congregaciones. Y este artículo de los estatutos es uno de los que señalan los demandantes por vincularles con actividades pedófilas. Les están diciendo la verdad en los estatutos y todavía la niegan. Y hemos presentado noticias donde eso es lo que se ve. Lo persiguen con un chantaje por afirmar que solo se disolverá si se cumple con tal obligación legal de denuncia y colaboración con las autoridades responsables de perseguir tales delitos. Y aquí revelan cuál va a ser la estrategia de la víctima. Porque tenían 20 días antes de la vista prevista y el inicio del juicio, pero se muestran convencidos de que pueden acreditar la existencia de indicios de criminalidad imputable a los testigos de Jehová. De momento deberá presentar su contestación a una demanda que exige indemnización de daños y prejuicios, hasta ahora sin cuantificar por parte de la asociación, el pago de las cuotas procesales en caso de condena, la publicación del fallo de la sentencia con la misma difusión pública con la que se vertieron los datos que se consideran intromisión ilegítima en el derecho al honor. Pobrecito, los están calumniando. Eso es lo que Jehová les dijo, que los iban a perseguir. Pero vayan a ver si la noticia está en el sitio de ellos. No, señores. Porque la gente va a decir, oye, ¿y por qué los están demandando? Y se van a dar cuenta que es por los abusos sexuales, principalmente. Fue la causa por la que se creó la Asociación Española. Bardavío además sostiene que es difícil de entender que se querellen, o sea, que se quejen contra esta asociación de un centenar de miembros y no, por ejemplo, contra cadenas y emisoras que han hecho reportajes periodísticos muy críticos con la forma en que se resuelven las denuncias dentro de la confesión. Es lo que decimos en Nicaragua. Al perro más flaco se le pegan las pulgas. Les voy a poner aquí una protesta del canal de Mike Tower para que vean lo que sucedió con la atalaya del 2019. Se tuvo el 14 de julio del 2019. Vamos a adelantar un poquito. Una persona que es testigo del crimen de pedofilia. En el caso mencionado, se muestra cómo es que unos ancianos de una congregación en Ecuador permiten que un pedófilo escape a Chile. En el link está registrado ahí dónde está esta persona ahora en Chile. No, se supone que tiene privilegio. No sé qué pasó con él. Ahí entre los testigos, pero este pedófilo está sin ser juzgado todavía por las leyes. Y esta hermana confronta con su situación a este hermano que le tocó ir a predicar de casa en casa. Y se topó con ella. Y les voy a dejar el link abajo para que ustedes vean el caso y para que también sepan los hermanos chilenos dónde ubicarlo. Está cerca. No era este el caso, no sé por qué me lo cambió.
Este es governed by the law of the Christ, our congregations do not shield perpetrators of inglés. abuse from the consequences of their sins. Meanwhile, what can we do to help those who have suffered abuse? The next article will answer that question. Thank Marsh, particularly for probably the most difficult watchdog reading of this been for years. So well done, thank you. How do we view child sexual abuse, and what question will the next article answer? Sister in the back. Yeah, I'd like to read Romans chapter 13 and verse 4. It says, "For it is God's minister to you," speaking of world governments, "for your good. But if you are doing what is bad, be in fear, for it is not without purpose that it bears the sword. It is God's minister, an avenger in expressing wrath against the one practicing what is bad." So really we need to view child sexual abuse first and foremost not as a sin but as a crime that should be punished by man's governments that are given that authority from our Almighty Heavenly Father. And this subject was discussed in 2015 at the Australian Royal Commission, again a ruling authority that looked into how institutions handle cases of child sexual abuse. And unfortunately for Jehovah's Witnesses, they were found to be the most deplorable and worst at handling the situation of child sexual abuse in their organization, because they stood by a two-witness rule, which has no basis in scripture. Deuteronomy chapter 22, when it speaks of the woman that was raped out in the field and there was nobody to hear her scream, her single testimony stood, and the man that was accused of her rape was to be put to death. So there really is no basis in scripture for requiring little children to provide two witnesses to being sexually abused. And Thank you for your comment. yeah, and Watchtower. Watchtower is losing millions upon millions because it failed to protect children. Last year in Montana, but last year in Montana, America, Watchtower was fined 30 million. Yeah, but that's so rude. You've just taken the Watchtower away, the microphone away from me. Watchtower was fined 30 million. It currently has a 66 million lawsuit going on in Canada because it failed to protect children from abusers. You have let abusers run rampant within your organization. Yes, you have. Yeah, it's only very recent that your Shepherd the Flock book made adjustments. Is it not? Am I lying? I know personal cases. I know people have been thrown out for it. Oh, really? You mean the children and their families who decided to go to the police? Because it's only until very recently, your organization taught you must not go to the police. Let me finish. Your organization taught you must not go to the police because it will bring reproach upon Jehovah's name. And you have just conducted this Watchtower trying to tell the flock, yeah, the exact opposite. You have lied to them. You are complicit. Like the German soldiers who were complicit in going along with Hitler. You are going along with the governing body in every single thing they said in that article when you know full well, yeah, that it is not the truth. I would like It is not the truth. to leave. Yeah, tell me I'm a liar. Just leave. I'll go when you tell me that I'm a liar. I will go when you told me that I'm lying. Yeah, you're not going to tell me that I'm lying because I've been telling you the truth. How am I misguided? How am I misguided? Is the Australian Royal Commission misguided then? Is the Australian Royal Commission misguided? Don't touch my property. No, he's just told me I'm misguided. Why? 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 Yes, you do. Yes, you do. Tell me why I'm misguided. You are the ones that
see countless videos by poor victims of this organisation. Go on, call them. Call the police. No, don't. Call the police. Call the police. Call the police. Call them. Call them. No, call the police. You should be. Why is it you're here doing this? Because you're the ones that are misguided. I want you to tell me. Get off my property. Get off my. You're pushing me. You're assaulting me. You're assaulting me. I want you to tell me why you feel I'm misguided. Why you're a mental health nurse. Why won't he ask me? Can I just ask you your name? I want him to. I'll tell you my name when he tells me why he feels I'm misguided. What's this person got to do with it? He's told me I'm misguided. I've come here to try and explain to you that you are the ones that are misguided. Yeah, and you've got the cheek to turn around and tell me that I'm misguided. I've seen countless abuse victims. They're telling their own story on the internet, how they were not believed. Well, why are you all people want to open your mouth? Their version. This Watchtower study absolutely is the time and the place. Not when people are like, my grandson's there himself. Excuse me. I've been a victim myself. Excuse me. Yeah, I was perfectly peaceably answering and speaking on the microphone quite politely when they rudely switched it off. No, you switched it off. Yeah, you started shouting. No, I didn't start shouting. Yes, that was minutes after they switched it off. That was right. I'm second. Listen, I've got it on record. But what? Yeah, what are you trying I've to? got it on record. Listen, yeah, you're all telling me this and that, and when I tried to tell you the truth of what's happened, you changed the subject. You were rude, or whoever was rude, yeah, and cut the microphone. I was bringing up a perfectly open comment. Why do you think not the time and place? Listen, no, we're going back to before the microphone was cut. You heard my comment, did you not? And I heard your voice getting louder and Yeah, louder. but forget that. That's because they cut the microphone. Why did you cut the microphone? Why did you cut the microphone from my comment? don't answer your question. And also, Yeah. it was much longer. We only allow a few minutes for each comment. That Listen, was no, it wasn't. No, it wasn't. Yes, No, it wasn't. We don't answer questions. Yeah. We're not here for discussion. Yeah, but it's not the time and place. But That's what's the not the thing. time and the place? That Watchtower study was the perfect time and the place. You are in here having your ears tickled by an organisation who's whitewashing the whole situation. You are currently being sued in Canada for 66 million. You lost a 30 million child abuse lawsuit last year. Yeah, Candice Conti was originally awarded 28 million. That's not to mention the countless tens of thousands, yeah, that have been gagged, that have Watchtower served gagging orders for them to be quiet and not to go and talk about their child abuse. The child was put in a judicial committee with a panel of 3 elders. The abuser was allowed to question that child. Yeah, you know it's true. I can see it on your face. They stopped it now. They stopped it now because of the Australian Royal Commission, because the Australian Royal Commission showed up the wickedness of this organisation's practices. And you've only got the new changes in the Shepherd the Flock book, which you can access, by the way, on the internet. Why is it secret? Why haven't you got a copy? Yeah, yes, it is secret. Yes, it is secret. Go on the internet, educate yourselves to the horrors of what this organisation has done to children. And if you're elders, you know that I'm not lying. You know that I'm not lying. I'm not lying, am I? Yeah, We're not making any no, comments. you can't make any comments to me because you can't. Because you can't. Yeah? Just please leave. I'm waiting for the police. If you call the police, I'm not running off. You can stay there and wait for them. Oh, no. If you can wait off of our land, please. This is private land. If you can wait outside the gate, you can wait for the police there. There's the gate there. Well then, could you stand outside? No, I'm going to know where to sit out there. I don't know how long I'm going to be. We're not interested in you sitting there. Oh, well. You've infiltrated a meeting in Why's that? a hostile way. I did not, I've got it on record, I did not infiltrate this meeting in any hostile way whatsoever. It's not a forum for
make your point in any case. I'm making my point for the poor little children, yeah, who were suffering abuse upon abuse, yeah. Abuse, I mean, by having to recount their own. Oh, don't then. See you later. See you later. I'll wait here for the police. Vieron que la señora estaba hablando You're the ones misguided. You really want to educate yourself. You're like Hitler's soldiers, just obeying your leadership. estaba hablando y le cortan porque no les gusta y lo que no les conviene, le quitan el I don't know how micrófono. long I'm going to have to wait here for the police, but I'm going to wait. I'm not running off. I've got nothing to run off about. If you started all this fuss, if you would just let me finish my comment and say I had what I had to say, if you would just let me say it and let me hand the microphone back to the man, none of this would have happened. Entonces, Oh no, you had to just come and cut me off because I was speaking too much truth for you to handle about your faithful and discreet slave providing articles since the 1980s. No, yeah, your organization, yeah, was putting children through hell in that Kingdom Hall, making them sit through and recount their abuse in front of a whole room of adults, asking them questions, allowing the perpetrator to question them. Where's the apology? When I handed that microphone back, that would have been my last comment. Where's the apology to all these children and their families? Even the Catholic Church, yeah, openly say we're sorry. We're sorry for our failings. We let you down. Not so Jehovah Witnesses. Where's your apology in that study? Where's your apology in the next article? What are you nodding your head for? Don't you think you owe these children an apology for the way you previously handled their abuse cases? ven cómo ponen los cánticos para que la audiencia no escuche a la señora. Si son de perversos para que no escuchen la verdad. Look, the police have just arrived, yeah, and this woman here who wanted to assess, a mental health nurse wanted to assess me for mental health. Isn't that what Watchtower teaches? That anybody who leaves their organization is mentally diseased. She's got a flaming cheek. Ay, están mis hijos, están mis nietos, I dice, did not están try en to la disrupt cueva her. del lobo. Fair enough. La doble moral, So we had to shut the microphones. por I ignorar don't lo que hear what it's pasa saying, she- adentro. What's going on? Oh, it's got safe, don't worry. Bueno, y ahí lo dejo porque resulta que Yeah, can I say my bit now in front of you? Because they have a public talk and then they have a watchtower where the microphone, you put your hand up and you can have a go on the microphone. And I had my go on the microphone in the very last paragraph. And what infuriated me is that before I finished my comment, yeah, they cut the microphone and took it off me because they didn't like the truth that I was speaking to them. Now, as I explained to you and other gentlemen, yeah, had you let me just finish my bit and hand the microphone back to you, then none of this fuss would have happened now, would it? Would it? Because I sat in your Kingdom Hall quite peacefully for over an hour, right until the very end of the meeting. And the fuss only started when they decided to take the microphone off me. Now that is extremely rude and insulting. Yeah, and I wasn't going to let it pass without saying anything. Well, you said your bit then. Yeah, What do I do on you, sir? no. No. What's your name then? Do I need to give you my name? You do at the moment. No, I'm not going to give you my name in front of them. Okay, well, Yeah. Come see me over here. And I was assaulted by that man over there. I've got it on camera. Can you get his name? bueno, ahí vemos que la policía se van porque no entienden el tema. Eso de los comités judiciales, que es lo que los niños. Y de ahí la importancia en la que yo recalco en que nosotros debemos de desempeñar un papel de hacerle conciencia a la gente.
Ellos se fueron porque no lo entendieron y así quedó. Pero la señora hizo lo que estuvo a su alcance, o mejor dicho, lo que le dejaron hacer esos perversos. Vamos a terminar ahí con eso. Está otro caso de los testimonios de adultos abusados. Este está pequeño. Mike Tower es un activista que habla inglés y se ha destacado por apoyar mucho a la comunidad, doblando al español o traduciendo al español, subtitulando del inglés al español muchos vídeos, y eso nos ha ayudado mucho para que nosotros se los podamos mostrar a ustedes. Miren, esta es una grabación ante el gobierno estatal de California, Estados Unidos, para apoyar la norma SB 360 que obliga a los clérigos de toda creencia, no dice toda creencia religiosa, creencia política, gurú, de yoga, de meditación, de lo que sea, de abuso infantil, sin escudarse más en la llamada práctica de secreto confesional. Entonces, por eso es que les digo que es importante que hagamos leyes. Vamos a oírlo. At around 6, I was taken advantage of by a man in the congregation. He was really, really close to the family, so they trusted him. But my mother suspected something was up, something was wrong, so she asked me and then went to the elders. And I confirmed that. They told her, it's in God's hands now. Don't speak about it. We'll look into it and we'll do something about it. And they didn't want us to talk about it for fear of, again, Satan, the devil, trying to attack the one true religion. So nothing happened. And a few years later, it happened again with a different man. And they said the same thing. Don't speak about it. It's in God's hands, and we'll take care of it. So these two men I had to grow up with, staring at as abusers. And they're still loose in their congregations to this day with higher positions, and they're surrounded by children all the time. So it was up until about 2 years ago that I realized that I had been lied to my entire life. I found out that I grew up in a cult and that they were hiding thousands of sex abuse cases. And this is a public safety issue for all religions, governments, businesses. Clergy penitent privilege has been around for the last 100+ years. This will cost the state less money for having to rehabilitate people who turn to drugs and alcohol and other uses when they don't have an outlet. SB 360 aims to end this penitent clergy privilege and have mandatory reporting. I think it's time that the universe is telling us to protect our children. My name is Stephanie Kirst. I am an abuse survivor within a religious organization. I am in strong support of SB 360. My name is Joanne Rivera. I'm a child sex abuse survivor. Sorry. And I'm in strong support of SB 360. My name is Tara James. My mother was raised in the Jehovah's Witness Church, and I'm in strong support of 360. The world needs to change, guys. And it changes with this. My name is Mary Hyatt. I was sexually harassed by an elder. This is my first time speaking in public, and it's scary. And I support 360 bill. Thank you. Bien, ahí con esto. Y
Vean pues que a ellos no los demandan, pero sí demandan a la Asociación Española. ¿Por qué? Porque es más débil en cuanto a dinero. Ahora veamos este del señor Salum, de quienes he estado hablando. Sus adeptos, entre ellos su propia familia, de la que hoy este joven está alejado. Pablo logró poder separarse del grupo, pero ya no ve a su madre y a sus hermanos. Tenía 8 años, mi madre tenía un problema de salud, entró a un lugar donde le decían que la iba a ayudar y ese fue el comienzo de todo, digamos. Se llama Pablo Salum, tiene 28 años y hace unos 15 que nada sabe de su familia. Su madre y sus hermanos siguen en actividades en la Escuela Yoga de Buenos Aires, de la que Pablo pudo escapar, y a la que había ingresado con apenas 8 años de edad, sin decidirlo y sin imaginar que aquel día su vida cambiaría para siempre. Junto con ella entramos mis hermanos y yo estuve hasta los 14 años aproximadamente. La secta esta es la Escuela Yoga de Buenos Aires. Comenzó todo como una escuela de filosofía y se fue desvirtuando a tal punto que enviaban chicas a seducir a políticos, a empresarios, le robaban los bienes a las personas, a los chicos menores de 12 años le decía al líder con quién tenían que tener relaciones la primera vez, y bueno, recibí muchos abusos, maltrato, golpes, me encerraron. Cuando yo declaro en contra de ellos me quisieron ver muerto, hicieron todo lo posible por internarme, me mandaron abogados, y bueno, acá estamos. El acercamiento a la escuela, decidido por su madre ante lo que ella veía como una esperanza, terminó en pesadilla. Una pesadilla de años, de la que Pablo salió no sin inconvenientes, violencia y persecución. Lo más duro fue quedar solo, porque jamás consiguió que su madre y sus hermanos dejaran el grupo. Por el contrario, con su salida de la escuela, Pablo perdió a la familia. La perdí cuando yo declaro en contra de ellos. Como yo declaro en contra de la secta, no de mi familia, pero mi familia era la familia de ellos era la secta. Entonces, cuando yo declaro en contra, me hacen la cruz y no los veo más a partir de ese momento. No es la primera vez que alguien denuncia a la escuela de yoga. A fines de la década de los 90, la noticia de un escándalo protagonizado por supuestos gurúes aparecía con el nombre de la Escuela Yoga de Buenos Aires. Por entonces, el juez Mariano Vergés acusó a Juan Perkovics, líder del grupo, el hombre que vemos en el video, máximo dirigente de la institución. Lo acusó de robo, de asociación ilícita, de corrupción de mayores y menores y de promoción de la prostitución. Hubo allanamientos, clausuras y detenciones, pero demasiada presión hizo que el juez renunciara y la causa se cerrara. El Sahaja Yoga, por ejemplo, no es un movimiento religioso sino filosófico, de búsqueda de armonía. Fue creado en los años 70 por una mujer india nacida en 1923, quien asegura haber hablado de cuestiones espirituales con Gandhi cuando ella era una niña. Alguna vez, María Cash acudió a este lugar para aprender una técnica de meditación. Fue en esa escuela donde la joven diseñadora, desaparecida misteriosamente hace 8 meses, conoció a Juan Pablo, un joven del que se hizo amiga, que también dejó los cursos y que la esperaba en Jujuy. La escuela fue en algún momento una pista que los investigadores siguieron, tras los pasos de María Cash. Porque denuncias como las de Pablo Salum ponen al descubierto que a veces estos alejamientos, voluntarios o involuntarios, pueden ocurrir. Y es horrible ver que a un chico de menos de 12 años le dicen tenés que tener relaciones ahora porque estás en el momento, y que el líder te lo diga agarrá y acostate con aquella. O sea, con un chico de 12 años, 11 años, eso le cambia la vida.
calcularle que un chico, primero que no conozco a nadie que haya salido, solamente mi caso. Y después que salí de ahí, ¿qué puedes ver de la vida? En mi caso dije que no, y me costó golpes, palizas, encerrarme, pero los que dijeron sí, si salen de ahí, se terminan suicidando, no tienen futuro. En mi caso fue toda mi familia. Hay muchos casos que me mandan correo todos los días que son padres que tienen a los hijos desaparecidos, que no saben nada, así como en mi caso, que no saben nada de los padres. Muchas denuncias, por ejemplo, pesan sobre este misterioso hombre a quien en Córdoba llaman el maestro Meir, sobre Mario Darío Indig, tal su nombre real. Pesan cargos por abuso sexual, reducción a la servidumbre, estafa y asociación ilícita, con una mezcla de creencias budistas y cristianas. Sus adeptos creen que Meir es una reencarnación de Cristo. El maestro Amor, en cambio, se hizo conocer como el Sai Baba argentino. Tiene seguidores, dicta cursos y hasta fundó una escuela dedicada al estudio de las emociones. En los últimos días, Tele9 les mostró cómo sus materializaciones no eran más que simples trucos. A pesar de que en su contra pesan denuncias de abuso, el maestro Amor está libre. Según la filosofía proveniente de la India, yoga significa unión, y según los escritos de los verdaderos antiguos maestros, una de sus funciones es transformar y alivianar la energía sexual. Pero esas enseñanzas muchas veces son apenas una cortina tras la cual se tejen historias de sexo, engaños, poder y abuso. Es muy difícil explicar tener a tu familia, pero que estén virtualmente muertos, porque la secta lo que te hace, te manipula hasta a cierto nivel que tu familia ya no es tu familia, son otras personas desconocidas, piensan distinto, físicamente cambian un montón, para mal, transforman la vida de todos. Pablo Salud lucha desde hace tiempo por una ley que controle este tipo de agrupaciones. Evitar que otros chicos pasen por lo que él pasó a los 8 años sería por lo menos reparador. Mientras tanto, sabe que en algún lugar su familia está, aunque lo hayan olvidado, aunque no le hayan perdonado el haber huido, y aunque no lo escuchen, él les habla. Lo que les digo todas las noches antes de irme a dormir, que los extraño, los amo, que yo sé que no entienden que esto es por ellos y que nunca va a ser igual mi vida, por más que trate de hacer lo que sea, nunca va a ser lo mismo porque ya no los tengo. Tele9 se comunicó con representantes de la Escuela de Yoga Buenos Aires para ponerlos al tanto de este informe y que dieran su opinión, pero ningún responsable quiso emitir opinión alguna sobre estas gravísimas denuncias. Lo típico, no dar la cara, como todo cobarde. No dar la cara, no dar la cara y no dar la cara. Ahora veamos esto. Oyeron la historia de él, ¿verdad? Que su mamá sigue ahí viva. Aquí hay un vídeo de él, solo voy a poner un pequeño tramo. Pablo Salud se encargó de denunciar a este sinvergüenza majadero gurú que abusa sexualmente a las mujeres y él dice que la sana y tiene un enfrentamiento verbal con el señor Salud y dice una sarta de mentiras. Y una persona que miente, ¿cómo va a ser creíble? No puede desde ningún punto. A los 8 o 9 años se le muere su madre por, según un gurú o un chamán que le dice algo así como toca este árbol y la mamá se iba a curar. Al parecer la mamá tenía una enfermedad y el chamán le dice toca este árbol y te vas a curar. Se me muere mi madre. Este es Ricardo Ponce, a la edad que tiene ahorita, como 40 años, 30 años luchando por esas leyes. Todavía no mira su ley antisectas aprobada. Oigamos.
Según Ricardo Ponce, mi mamá está muerta. El nivel de veracidad del video de Ricardo Ponce, que ha matado a mi madre. No, Ricardo, mi mamá está viva. Sigue captada dentro de una organización coercitiva desde hace 40 años aproximadamente, junto con mi hermana y mi hermano. Fue el único que se pudo escapar y denunciar a esta organización coercitiva. Pero no la mató nadie, Ricardo. Y de hecho, lo que él cuenta es algo que yo cuento. ¿Conoces a Robert Kiyosaki? Bueno. Es uno de los gurúes financieros más reconocidos del mundo. Ha vendido más de 41 millones de copias de sus libros en más de 80 países. Ahí termina eso. Ahí termina. Les quiero mostrar un tramo de lo que la entrevista que le hacen a Pablo Salú desde España. Hubo una en la que me emocioné bastante por el respeto que él inspira. Lo entrevistaron desde, creo que desde México. Y Pablo Salú, una persona así modesta, con su camiseta y todo, y se sorprende que mira que lo reciben de saco y corbata. Y no dices que yo me vestí así porque dice, me voy a entrevistar con una persona que se ha ganado el mérito, un lugar en esta sociedad por todo lo que ha logrado. Vean qué interesante lo que él dice. Vamos a ponerle en el minuto, no vamos a oírlo todo. A denunciarlas y a divulgar sus peligros. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un directo más. Este es un señor psicólogo que lo entrevista desde España. Gracias a la tecnología del cachudo que nos permite acortar distancia. Conmigo y esta vez con nuestro invitado muy especial que me lo habéis estado pidiendo durante estas últimas semanas también que contacte con él. Pues nada, aquí lo traemos. Hemos tenido suerte y él ha querido acceder también a esta entrevista. Le damos la bienvenida y un cordial saludo también a Pablo Salú, que es un activista antisectas o anticultos, como lo queráis entender. Él principalmente trabaja en Argentina, básicamente porque también es argentino. Sin embargo, su trabajo de activismo pues, se empieza a notar también en otros países. Desde hace pocos meses, hemos estado hablando antes, un poquito antes de empezar el directo, me estuvo hablando de que hace poco también estaban cogiendo su proyecto de ley para ver si se podían implementar en México. Y a lo largo de este directo, pues vamos a preguntarle sobre ese proyecto de ley, sobre su visión de las sectas, qué es lo que intenta conseguir y sobre todo cuál es el fundamento de todo su proyecto. Así que Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Un gusto, te agradezco mucho la invitación. Y a mí también me decían, estaría bueno que hagas una colaboración. Así que fue mutuo, así que apenas me enviaste la propuesta, dije que sí. Ah, pues bueno, mira, pues como tú dices, bárbaro. Sería estupendo mantener esta conversación, de hecho seguro que salen aquí cosas muy enriquecedoras. Pero antes de empezar con cosas más puntuales, me gustaría que te presentaras mejor de lo que a lo mejor yo he podido hacer. Es decir, cuál es el centro de tu activismo, cómo surge, el porqué de tu proyecto. Me gustaría que contaras todo eso. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más resumido, porque siempre es una historia tan larga la mía que no quiero explayarme demasiado, porque si no vamos a estar 3 horas o una semana, ¿viste? 2 años. Sí, y seguramente que la habrás contado mejor más de una vez y en más de un sitio. Sí, un montón. Lo que pasa es que yo entiendo la necesidad de ver cuál es la historia personal de una persona que se pone esta lucha a los hombros, realmente tiene que ver mi historia personal. Mi mamá tenía un inconveniente de salud cuando yo era muy pequeño, tenía 8 años. Ella fue a un montón de médicos, especialistas, clínicas. Y la cuestión es que no le encontraban el inconveniente a su problema de salud. Por lo cual estaba muy mal, porque realmente teníamos que salir de urgencia todas las noches, porque se quedaba como sin aire. Yo, volviendo para atrás, me doy cuenta, era el año 87, por ejemplo, había, no sé, patologías o temas que por ahí no estaban visibilizadas, como no sé, yo hoy en día pienso, ¿qué le habrá pasado en ese momento? Porque nadie le encontraba la solución o qué problema tenía.
Y volviendo para atrás, digo, quizás que tenía ataque de pánico, porque en esos años ataque de pánico no existía. Entonces, o sea, existía, pero no estaba visibilizado, Sí, digamos. se le llamaba, de hecho, se le solía llamar más como, es que está malo de los nervios, por lo menos aquí en España es muy característico ese dicho de, está malo de los nervios, pero de hecho viene muchísimo más atrás. Bueno, pero acá digamos que no era algo visible que uno No era pueda- visible todavía. No podía saber ni siquiera los síntomas quizás. Yo volviendo para atrás y recordando los síntomas, puedo suponer que era un ataque de pánico, ¿viste? Porque se quedaba sin aire, palpitaciones, los nervios, y haciendo cuentas que después, lo que sucedió después, me da que era algo psicológico. ¿Por qué? Porque en todo este camino fue siendo captada por un montón de gurús que decían curar de distintas maneras. Siempre recuerdo el mismo porque es el que más gracia me causa, gracia y bronca a la vez, porque realmente jugaron con la salud de mi mamá, entonces me da mucha bronca. Pero bueno, uno de ellos decía que tocaba los árboles, por ejemplo, y tocaba a la persona enferma, y erutaba, hacía "rrr", y le sacaba el mal que tenía dentro, que supuestamente era el mal que la estaba enfermando. Y bueno, mi mamá recorrió un montón de este tipo de gurú y organizaciones coercitivas que le ofrecían sanarla, hasta que un día vinieron dos mujeres donde trabajaba mi mamá, dos mujeres de alta sociedad y muy bien puestas, o sea, educadas, con títulos terciarios, y le dijeron, mirá, te queremos invitar, sabemos el problema que tenés, estamos yendo a una escuela de yoga, que es el líder, es un maestro que imparte el cuarto camino. Bueno, este tipo era un contador público, muy lejos de lo que la gente piensa, que puede haber un gurú con barba. No, un hombre tipo trajeado, normal. un tipo normal con traje, título. My name is Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, I'd write long essays. Título terciario, contador público, bien puesto, o sea, no te da la imagen de un gurú corriente de estos del cuarto camino. Y bueno, como yo era el menor de 3 hermanos, allá fui con mi mamá, y bueno, en pocos años vi toda mi vida destruida, mi familia destruida, mis hermanos viviendo en otros lugares, mi hermana y mi mamá siendo explotadas sexualmente, laboralmente, yo siendo parte de todo eso porque creía, como mi mamá y mis hermanas, que esa organización era mi vida, que el líder era como mi papá. Bueno, desgraciadamente, al ser una de las jerarquías de esa organización, pude ver cosas que me abrieron más los ojos, o sea, porque ellos, por ejemplo, dejaban todo con fotos, todo bien documentado. Y bueno, en mi casa, como mi mamá no era la jerarquía, ese material estaba rondando, y bueno, cuando yo tuve acceso, es como que, al ser tan chiquito, como que me generó un shock, porque realmente ver fotos de orgías y cosas que no eran muy lindas, generaron en mí un shock total. Bueno, a partir de ahí comenzó mi lucha por escaparme y por liberar a mi familia. Me desvincularon totalmente de mi familia, a mí me tuvieron encerrado, me golpeaban, y cuando logro escaparme los denuncio en la policía. Esto esconde todo porque había mucha gente de poder en ese lugar. Y bueno, me dedico a sobrevivir durante un montón de años y a su vez intentando comprender cuál había sido el proceso que había vivido. Ese proceso de captación, manipulación, abuso. Muchos años me eché la culpa porque realmente están todos ahí, mi mundo estaba ahí adentro y yo no. Y ellos lo que decían que yo tenía la culpa, que yo era el rebelde, que yo no aceptaba el camino de evolución, que tenía mucho karma negativo. Entonces realmente generó en mí una especie de culpa. Durante muchos años me eché la culpa porque decía, tienen razón. Si mi mamá, mis hermanos, toda mi familia, mis amigos, todos están ahí, y yo no,
es porque debo ser yo el que está mal. Y bueno, durante un montón de años estuve muy mal, porque realmente para un niño pasar los cumpleaños, los días de la madre y todas las festividades solo es muy triste, muy duro. El líder decía que me iba a suicidar, de que iba a ser un asesino, un drogadicto. Y bueno, fueron años muy duros, luchando por sobrevivir y a su vez intentando luchar contra esta organización que me lo había sacado todo y que había quedado impune gracias a todo el poder que tenían. Y bueno, ahí me empecé a especializar con respecto al tema de la psicología, las leyes, la legislación a nivel mundial, cómo estas organizaciones tenían pseudoprácticas, que son conocidas como pseudociencias, donde se meten de lleno en la sanidad, cuáles eran los procesos que también se utilizaban dentro de esas técnicas, dentro de esas prácticas, esas pseudoprácticas coercitivas, al igual que el accionar en general de la organización. Desarrollamos legislación. Acá en el año 2011, en una provincia muy importante de Argentina, se aprobó la primera ley de América con respecto a leyes de concientización y asistencia a la víctima en esta problemática, que es muy importante, porque el gran problema que tenemos es que estas organizaciones se infiltran dentro del poder político, financian campañas políticas, y realmente fue muy duro la batalla que tuvimos que dar como para que alguien reconozca la problemática. Entonces, ya que haber logrado que en la provincia de Córdoba, en Argentina, hayan reconocido la problemática y hayan aprobado una ley de asistencia y concientización, fue sumamente importante. Luego esa ley se aprobó en otra provincia, la vetaron por temas de corrupción. A nivel nacional también se propuso en el Congreso, la cajonearon. O sea, realmente hay mucho poder metido y hay una ideología política que está detrás de estas organizaciones y no quiere que vayamos contra ellas, porque claramente hay parte de estas organizaciones, parte de estos movimientos ideológicos, hacen mucho negocio con la esclavitud y el sometimiento humano, entonces se retroalimentan. Entonces, bueno, básicamente es esa toda mi historia. Fundé una red que se llama Librementes, donde además de impulsar legislación, impulsamos denuncias, hemos logrado desbaratar a muchas de estas organizaciones coercitivas, hemos logrado enviar a prisión a muchos de estos líderes, hemos rescatado muchas víctimas, que eso es lo que más me llena de orgullo y más me pone feliz. Y bueno, esto lo estamos impulsando a nivel global porque estas organizaciones desconocen de fronteras, por lo tanto hay organizaciones argentinas en España, hay organizaciones españolas en Argentina, hay organizaciones brasileñas en Brasil, de acá y de Brasil, o sea, es un tema globalizado y necesitamos combatirlas a nivel global. Entonces, bueno, tenemos un proyecto de ley único, porque a nivel mundial, por ejemplo, la ley francesa, que es del año 2001, las bases son malas, siguen utilizando términos obsoletos como el de sectas, es una ley persecutoria. Nuestros proyectos de ley no son persecutorios, sino son pro víctimas, pro sobrevivientes y pro derechos. Nosotros, la base de nuestros proyectos es resguardar los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del animal y la sanidad pública, que claramente estas organizaciones coercitivas se dedican a vulnerar sistemáticamente. Entonces, realmente ahí está el secreto de nuestra lucha, en un proyecto único, con bases sólidas, en las cuales han trabajado muchos profesionales reconocidos, que muchos de ellos se adentraron en la problemática luego de conocerme a mí, porque yo vengo hace como 30 años con esto, entonces uno es como que va haciendo punta, y es como que hay muchos profesionales que conocen un caso y se van interesando, y van investigando, y les gusta, y vamos sumando fuerzas. Entonces, eso me lleva al día de hoy. En México también se está impulsando el proyecto, y queremos que en España también. Lo habían empezado a impulsar los familiares de Patricia Aguilar, que es un caso en el cual yo participé, los ayudé en una primera instancia cuando no sabíamos dónde estaba Patricia, pensábamos que estaba en Argentina, porque al estar en Perú las fronteras son muy permeables, y colaboramos ahí, hice un buen vínculo con la familia de Patricia, y bueno, ellos impulsaron la ley, comenzaron a hablar de la ley antisectas, que es mi proyecto en España,
y quedó ahí, no sé en qué estado está, pero bueno, la idea es tratar de hacer un frente en común con muchos sobrevivientes para poder llevar esto adelante. O sea, el caso de Patricia Aguilar, ¿te refieres a este en concreto o el que se ve en pantalla, por ejemplo? Exacto, exacto. Ajá. Patricia era una menor de edad que empezó a ser captada por el líder de una organización coercitiva de Perú, y cuando cumplió los 18 años terminó abandonando a su familia y viajando a Perú. Nosotros apenas la familia se comunicó conmigo y empezamos a ver que la estaban buscando. Latinoamérica, viste, es muy permeable. Cuando empezamos a ver que no aparecía, empezamos a buscarla con nuestra red porque pensamos que estaba en Argentina la realidad. Y no estuvimos muy lejos porque estamos muy conectados. En Latinoamérica estaba claro que estaba. Sí, estaba en Latinoamérica y finalmente la encontraron dentro de la selva en Perú, dentro de la selva peruana, gracias a un excelente trabajo que hizo el papá. Pues vaya, ya he tenido suerte realmente de encontrar una persona en mitad de la selva del Perú, y más en la selva. Mira, no solo ha tenido suerte, sino que ha tenido mucho coraje. La verdad que es admirable y la realidad es destacable porque no siempre los familiares tienen la fuerza, el coraje para ayudar a sus seres queridos. Muchas veces renuncian de antemano. Bueno, vieron pues la parte de la historia del señor Salum, cómo comenzó su lucha aquí jovencito, salió a los De antemano. 11 años Y renuncian mintiéndose a sí mismos muchas veces, diciendo que, bueno, que son mayores, que ellos habrán elegido, que ellos quieren estar ahí, sometidos, abusados, y la realidad que no es así. Sí, bueno, hasta ahora, para tener un mínimo de retroalimentación, la verdad que es una historia muy impactante. Eso para empezar, una historia personal muy impactante, la cual sospechaba un poco porque la gran mayoría de los activismos pues siempre surgen de eso, surgen de una experiencia personal a lo mejor muy cercana a la problemática y a partir de ahí se enraiza y empieza a desarrollarse. En ese sentido, realmente, es una historia que encaja justamente con eso. Es una historia muy personal también, de muchísimo riesgo, de muchísimo dolor. También una historia de muchísimo miedo, seguramente, y que ha desencadenado en su sentido con este proyecto, ¿no? Es casi... Yo te digo la verdad, ninguna persona en su sano juicio es captada por nuestras organizaciones. O sea, si supiera que va a sufrir lo que sufren y los abusos que van a sufrir, nadie aceptaría pertenecer a una de estas organizaciones. Y te digo la verdad, si alguien supiera el 1% de lo que yo tengo que vivir encarando esta lucha, te digo que muy pocos elegirían llevarla adelante. Realmente, además de ser un sobreviviente, hay que tener en cuenta que sigo luchando por recuperar a mi familia. Mi familia sigue ahí, sigue captada, sigue sometida, siendo explotada sexualmente, laboralmente. Entonces, para mí me genera un daño constante y eso es lo importante de esta problemática, que no solo te genera un daño a las víctimas, sino a los familiares que están fuera y tratan de recuperar a su ser querido que está secuestrado mentalmente por una de estas organizaciones. O sea, que todavía sigues, digamos, luchando con la organización inicial con la que tú empezaste, con la que tú entraste de rebote. O sea que... en un comienzo yo empecé a luchar exclusivamente contra esta organización. Y después me di cuenta que en realidad tenía que cambiar mi lucha, o sea, el enfoque de mi lucha, que realmente era pegarle a algo diminuto cuando realmente la lucha iba más allá. O sea, yo quería lograr justicia y recuperar a mi familia, y me di cuenta que para lograr justicia y recuperar a mi familia tenía que desbaratar a todas las organizaciones coercitivas. Digamos, lograr legislación que le otorgue herramientas a la justicia
para poder ir contra cualquier otra organización. Y de hecho, es un largo camino que llevo recorrido, desbaratando un montón de organizaciones y creando antecedentes legislativos o judiciales para que los políticos entiendan que no estamos hablando por hablar, sino que hay causas judiciales con sentencia firme que nos dan la razón. Entonces, todo el trabajo que venimos haciendo ha ayudado a muchos organismos, como por ejemplo el organismo que se encarga de la trata de personas, porque obsoletamente no se veía esta problemática como trata de personas. Y me costó muchos años de que ellos vean que acá no había negros o grises, que esto era negro o blanco, y que estas organizaciones coercitivas son la fuente principal de la trata de personas. Y es así que logramos un montón de causas judiciales a partir del año 2017, 2018, que hemos desbaratado varias de estas organizaciones utilizando la trata de personas, porque eran organizaciones coercitivas tratantes, y ahí comenzaron a darse cuenta que todo lo que nosotros decíamos era verdad al 100%. Entonces, hoy de esos organismos están tratando de reformar la ley de trata, ampliarla, y dejar por escrito el accionar y el modo de operar de estas organizaciones coercitivas con derivaciones tratantes, ¿se entiende? O sea, que de aquí, bueno, yo he empezado realmente este directo con la intención de conocer un poquito más tu perspectiva sobre lo que llamamos secta, que de hecho a partir de ahora ya no lo vamos a llamar secta, aunque socialmente sí es más extendido, sigue siendo muy popular, sino podemos hablar de cultos perfectamente, pero es que también podemos sacar muchísimas lecciones de lo que son buenas prácticas de lo que es el activismo, porque hemos escuchado de ti, que empieza siendo como un interés, como un objetivo personal, el atacar concretamente a una organización en concreto, pero que al final se ha terminado convirtiendo en algo más grande, en algo más general. Pero también es interesante lo que estás generando, los antecedentes, por ejemplo, lo que estás hablando de los antecedentes judiciales, de que ya no es solamente decir, no, yo estoy luchando, digamos, por un ideal, yo estoy luchando por una idea, lo que sea, que vale, por supuesto, esa idea tiene además, en tu caso, mucha correlación con una realidad muy concreta. Pero es que estás creando además eso, como ese suelo, esa base fundamental con la que se tiene que construir exactamente lo que tú quieres que se haga. Eso, que es, bueno, no solamente lo que es la base legal, ¿vale? Lo que es la base legal, tener esos antecedentes legales y casos. Exacto, es que inclusive es tan complejo. Sí, es muy complejo. Nosotros comenzamos hace tantos años comencé, que lo primero, por ejemplo, a mí me identifican como ley antisectas. En ley antisectas, yo lo puse hace 20 años atrás. ¿Y qué nos sucedió con esa ley antisectas? Que a medida que fuimos avanzando y perfeccionando todo nuestro material, inclusive con respecto a la sanidad, a los términos, a legislación, a leyes, nos encontramos que el anti era un problema, el sectas era un problema. ¿Y qué terminamos teniendo que hacer? Desarrollar términos nuevos que identifiquen realmente a la problemática. Nosotros hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Eso nosotros lo tuvimos que crear, y con una base teórica fuerte para que cualquier profesional de las leyes y de otras carreras comprendan que esto era algo profesional. Y es así como hoy en día hemos logrado, por ejemplo, en un colegio de abogados, los más importantes de Argentina, que se cree una conferencia hablando de organizaciones coercitivas. Entonces, sin quererlo, sí, nosotros ahora en los medios, vos decís, hablan de organizaciones coercitivas. ¿Y por qué? Porque después de 15 años que este loco está hablando y hablando y hablando, se va generando una concientización y una capacitación a nivel social. Hay una parte en que ellos hablan de los testigos de Jehová. El tema lo aborda el señor español. Voy a adelantarlo un poco el vídeo para que lo oigamos. A ver si es posible. Cripto como cultos. Te van a decir que es un tema de creencia. Entonces, costó mucho hacerlo entender que una cosa son las creencias y otra cosa son las organizaciones coercitivas y sus técnicas para vulnerar derechos. Claro, y ahora ahí es que dice, vamos a ver, es que ahora mismo no tenemos nada que defina
a esa nueva figura legal a la que tú te quieres referir, con lo cual tenemos que crearla, pero es que crearla no es tan fácil como decir, no, esto es una organización coercitiva. ¿Vale? Sí, pero ¿qué antecedentes tiene? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se define? ¿Qué estudios? Importante. ¿Qué estudios, qué literatura hay detrás de todo eso para justificarlo? Es decir, ahora tú tienes que generar eso prácticamente desde cero o basándote en trabajos que vengan. Vamos a ver si es por acá, por el minuto 40 creo que era. A alguien, nosotros usamos eso para darnos cuenta qué técnicas de persuasión y cuán peligrosa es la organización que están denunciando. ¿Se entiende? Ajá, o sea que tenéis incluso diferentes niveles. Es decir, si utilizan estas técnicas, podemos decir, vale, es un nivel más o menos intermedio, pero no, porque como utilices estas otras, estás jodido. No solo, es como, son diferentes niveles. Exacto, no solo eso, sino el nivel de delitos que cometen. Nosotros vemos, por ejemplo, qué nivel de sometimiento hay en cada caso y qué vulneración de derechos hay en cada caso. Y en base a eso nosotros yo desarrollo la estrategia legal y la estrategia de asistencia y rescate. Porque todo esto se debe trazar, cada caso es individual, particular. Claro. Tiene sus matices, sus escenarios únicos. Y, por lo claro, tanto, y la organización de la que viene, pues también tiene sus características, por lo cual cada intervención, aunque esté sistematizada, sigue siendo, vamos a ver, eso es muy clínico además. Es muy tradicional, muy artesanal. ¿Cuánta gente tiene? ¿Qué gente tiene? ¿Qué participantes tienen que nos pueden generar problemas? Porque muchos de esos participantes a veces son políticos, son jueces, son personal de la fuerza policial. Entonces, cuando vos vas a trabajar en cada caso, que realmente son todos casos muy complejos, tenés... Vamos a ver. Otros tantos aprovechamientos que pueden tener, como también has dicho, se puede abusar también del cuerpo a nivel carnal de otras personas. Vamos a intentar evitar ese tipo de palabras, porque desgraciadamente estamos en YouTube, que ya sabéis que es muy family friendly, aunque esto esté marcado que no es para menores, pero da igual, hay que ser family friendly. Ya que hemos entrado pero que muy a fondo en todo el tema legal, Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Me gustaría, les lo veo encarecidamente, siempre comparto las descripciones de los enlaces en la caja del video para que ustedes puedan verlo. Es de 3 horas, lo pueden ver en varias partes. Ahí menciona a los testigos de Jehová con su práctica, dice, de asesinato, así literalmente, oralmente lo dice, práctica de asesinato, con la doctrina de la transfusión de sangre, la no transfusión de sangre, que eso es asesinato. Y me llamó la atención, pues, y ustedes van a sentir como a mí, pues, más que admiración por este trabajo loable que ha hecho este señor y el activismo que le presenté de la señora que entró al Salón del Reino, aprovechó que se iba a estudiar esa atalaya y ella le dice, mira, esto estamos obedeciendo a las leyes y esto y hay que denunciar a la policía. Inmediatamente ven que le gritan el micrófono porque está hablando en contra de lo que dice pastoría en el rebaño, que no vayan a la policía. Aprovechó. Yo así comencé mi lucha, ¿me entienden? Y ya no me daban comentarios, porque sabían de lo que les estaba hablando los ancianos, las ovejitas no. Entonces, ya no me daban comentarios. Entonces, ese activismo lo podemos hacer de varias maneras. Fingiendo, pero vamos a usar la mentira, de que estamos arrepentidos y vamos a volver ahí a la organización. Aprovechamos un comentario y dejamos caer la noticia. Una estrategia.
La otra que les digo, abren los salones. No está prohibido que lleguemos. Llegamos y aprovechamos, abrimos la boca. Mira, fulano, hiciste tal cosa y tal cosa. Les voy a mostrar en otra ocasión un video de una abuelita, cómo rescata ella a su hija haciendo activismo presencial, asesorada por este señor Salum. El resultado fue, la nieta sale de la Organización de los Testigos de Jehová y está viviendo con su abuela. La hija de ella tiene tiempo pues de no hablarle, porque así los amorosos ancianos le dicen, su abuelita es una mala influencia. No se hable con ella, no se junte, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Un texto que nos lo vivían citando y citando y citando, para que no le hablemos ni al vecino. Pero a la hora que se me queme la casa, el vecino el que me va a echar si quiere un balde de agua. Pero esta gente no. Entonces, aprovecharlo de manera pacífica, no el vandalismo, eso no, ni por aquí se me ha pasado. Y la gente tiene miedo. Oye, si tenemos miedo, ¿cómo vamos a ganar esta lucha? Aquí sentados fácilmente, cómodamente, para un activista. Ese es activismo. Yo con mi salud frustrada, con mis cuerdas vocales así, hago esto y quiero hacer más, me propongo muchas cosas. Y el que está sano, ¿por qué no puede dar algo por su prójimo? Que el día de mañana puede caer en esto. Mírenme, yo con mi caso, y está mi hermana en la iglesia adventista, otra iglesia que también está plagada de prácticas nocivas mezclada con dinero, y una falsa profeta, Jerenguay, que se quedó dormida y tuvo profecías y revelaciones proféticas y todo eso. Le mando yo mi mensaje y ¿quién te mandó a meterte ahí? Oye, le gustaría yo que ella le dijera yo, ¿quién te mandó a meterte ahí, hermana? Uno lo que menos quiere es que, si no me vas a ayudar, mejor cállate. Y hacer conciencia, esa conciencia, esa conciencia, esa conciencia. Porque solo quienes hemos estado allí somos los que tenemos la autoridad para saber la dimensión del problema. Por muy leve que haya sido el daño a mí, pero me lo hicieron un daño. Me lo hicieron. Bueno, y esto ha sido todo lo que la apóstata les ha dicho hoy, les ha compartido. Y les ruego que me perdonen siempre por mi longitud de mis vídeos, pero es por mi voz. Tengo que aprovechar cuando puedo hablar bien. Muchas gracias por el tiempo que dediquen. Vean los enlaces cuando tengan tiempo. Les deseo bendiciones, prosperidad, abundancia. Disfruten la vida que es hoy, no la vida falsa que nos vendieron, un paraíso que nunca viene, un fin de mundo que nunca viene, una vida en la que es happy, happy, happy solo para los que están en la cúpula, y para el que anda abajo solo pobreza. Las grandes edificaciones de los lugares donde se congregan a alabar a Dios, fastuosas. ¿Y cómo viven sus feligreses? En pobreza. ¿Le gusta eso a Dios? Yo no creo que eso le guste a Dios. A ese Dios yo no quiero alabarlo. No, se resiste mi corazón. Se resiste, se resiste, se resiste. Ah, que Dios quiere algo digno para él. No,
Misericordia quiero y no sacrificios. Eso les dejo. Una niñez sin religiones impuestas es lo mejor que podemos hacer. Que decidan ellos. No les dañemos la vida más de lo que ya el mundo de por sí se las daña. Hasta pronto. Valoren este trabajo. Compártanlo. Difúndanlo. Ayuden a salvar personas. Y aprendamos de este gran Señor. Que sin venir de una organización coercitiva religiosa, sino de una de yoga, de gurúes, todo lo que ha logrado, 30 años de lucha y todavía sin ver a su familia. Y extendió su lucha no solo contra las escuelas de yoga, sino contra todas las organizaciones. Es un grande, un admirable, es lo que decimos magnum cum laude, en latín, grande con honores, magnum de grande cum y laude laureles. En los juegos de la antigüedad, al que ganaba se le ponía una corona, no las medallas de oro que dan ahora, sino una corona con los laureles de la victoria, hojas del árbol de laureles. Entonces, graduado, grande con laureles. Entonces, para mí es esto este señor, un grande con laureles, un grande con honores, un magnum cum laude. Alabadas sean las personas de buena voluntad como él. Tuvo el problema, no dijo, ya me libré yo, el problema de mi familia. Como he visto muchos casos en algunas familias, tienen a un hermano en adicción. Ese es el problema de él. Él se lo buscó, que vea cómo salga. Para mí es una frase egoísta. No me cabe a mí. Y este señor hasta donde ha llegado. Son muchos los testimonios de él que yo me quedo perpleja. Todo lo que aprendió lo vieron, psicología, leyes y todo eso. Y da la casualidad que yo me identifico con él porque dije, lo que a mí me pasó, yo quise investigarlo con la psicología, con la psiquiatría. ¿Qué pasó conmigo para haber caído allí? Y llegué a dar con estudios de psicología, cómo poder elaborar mi carta de renuncia usando la ley de los derechos humanos, sin recibir un consejo de nadie, ni ver la muestra de nadie, porque todos renunciaban y no ponían sus cartas, ejemplo, nada. Averiguar la ley, si había en mi país ley de protección de datos y qué artículos específicos yo iba a citar en mi carta. Y después en toda esta lucha, encontrarme con personas así, que a él ya unos 4 meses de estar aprendiendo con él. Y yo comencé en febrero mi activismo, digo, lo hubiera conocido antes, pero nunca es tarde. Hasta la vista, hasta nuestro próximo programa, hasta volvernos a encontrar. Tupanachascapa, en el quechua milenario. Adiós. Tupanachascapa.